Bienvenido a Creepypastas Reddit, espero que te diviertas explorando nuevos horizontes con este contenido. Recuerda suscribirte para que no te pierdas ninguno de mis videos. Comenzamos. Le mando un saludo con todo el cocoro a Mila LC. Fernando Javier Quesada Rosa. El gato Uli. Si tú quieres un saludo dime en los comentarios, es gratis. Mi perro estuvo perdido durante 3 días. Lo que regresó no fue mi perro. Cuando era niño, me crié en una pequeña comunidad de pescadores en el lado este de Canadá, rodeada por el Golfo de San Lorenzo y el bosque boreal. La totalidad del terreno tenía cerca de 4.000 pies cuadrados con un número aún menor de residentes desparramados sobre la calle principal, la carretera principal que atraviesa nuestra pequeña ciudad, y las casas de cultivo se extienden ampliamente entre áreas de árboles que se cambiaron a domésticos. Viviendas residenciales cuando la agricultura dejó de ser rentable. En total, nuestra comunidad está rodeada por una vasta extensión de océano y un aluvión aparentemente interminable de árboles que se extiende por el 55% de todo el país de Canadá. Pasé la mayor parte de mi vida cazando en esos bosques, así que puedes imaginar mi alegría cuando mis padres me consiguieron un perro de caza. La puerta exterior estaba abierta. Todo lo que vi fue la mitad trasera de Sandy, demasiado larga y larguirucha, casi enrollada en la parte trasera de la puerta. Su mitad delantera estaba afuera. Fuera lo que se había hecho pasar por mi perro, silbaba lentamente, llamando a Sandy. Cuando pude haber jurado que se había inclinado hacia el suelo de nuevo, y dicho Saande con la voz más impía que jamás había escuchado, cerré la puerta tan suavemente como la había abierto. No sé cuánto tiempo esperé con la espalda pegada a la puerta. Sabía que había dejado mi arma en la bolsa del perchero. Sé que no dormí. Esperé hasta que vi salir el sol en el horizonte, y luego esperé un poco más, hasta que debió ser mediodía y finalmente tuve las pelotas para abrir la puerta nuevamente y hacer una escapada hacia el camión. No moriría en ese lugar. Sandy no era de mi propiedad y no lo trataban como si me perteneciera. Sandy era un miembro de la familia, mi mejor compañera y mi mejor amiga. Pienso con cariño en todas las veces que se sentaba en el asiento delantero de la camioneta sin que se lo dijeran, listo para dar un paseo por cualquier parte del bosque al que lo llevé. Honestamente puedo decir que nunca habrá un perro que llene el vacío que Sandy dejó en mi vida. Encuentro que los amantes de los perros se relacionan con ese sentimiento más que otros. Era el 30 de octubre, primer día de la temporada de caza de ciervos. Había estado hablando con mi familia acerca de llevar a Sandy, mi equipo de caza y algunos elementos esenciales a una de las cabañas que mi abuelo poseía en su apogeo en una carretera sin señalizar a unos cientos de millas en el desierto durante unos días. Esto fue recibido con muchas protestas, pero nada pudo evitar que pasara un tiempo buscando caza salvaje en un área que no había sido limpiada por cazadores ilegales a principios de mes. Todo estaba empacado en el viejo vado azul, incluido Sandy, y unas horas más tarde estábamos montando el campamento en una de las antiguas cabañas apartadas de mi abuelo. Aquí es donde se jodieron las cosas. Sandy, lo siento mucho. Había pasado la mayor parte del tiempo de mi vida en el desierto. Solo hubo un puñado de ocasiones en que las cosas se pusieron raras para mí, pero por lo general todo se puede explicar con razón científica. Es por eso que quité la rareza de Sandy las primeras noches, atribuyéndolo al nerviosismo de un perro que es capaz de escuchar los ruidos lejanos de varios coyotes, lobos, osos y alces. Este era un territorio intacto, por supuesto. También había habido mucho tiempo para que la vida silvestre instalara su campamento aquí. La primera noche fue bastante normal. Había colocado la cama de Sandy en la esquina de la sala de estar, al lado de la televisión que parecía sacada de principios de los 90. Pensé que le daría a Sandy la opción de tener un lugar para acostarse por un tiempo, a pesar de que dormía acurrucado conmigo 9 de cada 10 veces. Cerca de las 10 de la noche, Sandy miró directamente a la puerta de madera y gimió. Supuse que necesitaba orinar, y abrí la puerta para dejarlo salir, sin preocuparme de que mi mejor amigo se alejara demasiado de mí. En cambio, se sentó junto a la puerta, mirando el borde del bosque más allá del camino.
Yo también me paré y miré durante unos minutos antes de decidir que acababa de escuchar una criatura errante cerca de la cabaña. El resto de la noche fue bastante normal y Sandy durmió bien conmigo. La segunda noche, atribuí la rareza al estrés de Sandy. Más temprano en el día, habíamos estado caminando unos kilómetros por el bosque más allá de la casa, y pensé que escuché el sonido de ramitas quebrándose debajo de algo pesado. Esperaba que no fuera un alce, porque mi escopeta no habría tenido ninguna posibilidad, pero algo cambió en Sandy a lo que no presté mucha atención en ese momento. Se encorvó sobre sus patas traseras, su frente pegado al suelo. Su boca se cerró sobre sus dientes y gruñó hacia la nada. Pensé que intentaríamos cazar de nuevo más tarde, si quedaba lo que fuera y él se sintiera con ganas de hacerlo, pero una vez que estuvimos dentro no quería moverse. Incluso cuando traté de que saliera y hiciera sus negocios, se sentó en la puerta y lloró, llorándome que me hiciera saber que no lo había hecho. No quiero salir. No lo presioné. Si orinó en el suelo, que así sea. Sandy nunca había actuado mal antes. Podría disculpar un accidente o dos, si realmente no quisiera estar ahí. Debe haber sido un oso, pensé, antes de cerrar la puerta y dar por terminada la noche. La tercera noche es donde las cosas se fueron al infierno, y todavía no entiendo del todo qué pasó. Sandy no comió en todo el día. Me las arreglé para dispararle a un conejo temprano en la mañana, cuando Sandy decidió que no quería estar afuera más tiempo del necesario, y se retiró adentro por el día. Lo cociné, le eché un poco de salsa y se lo di a mi perro. No hacía esto todo el tiempo, pero pensé que ahora era una ocasión especial, y tal vez un regalo lo pondría de mejor humor para otra caminata al día siguiente. Sandy no lo tocó. Ni siquiera lo olió. En cambio, se sentó a mi lado en el sofá, mirando fijamente la entrada. Lo puse debajo de uno de mis brazos, y él apoyó la cabeza en mi regazo, con los ojos aún clavados en esa puerta. Cerca de 3 horas de ver cintas VHS granuladas en un televisor obsoleto, Sandy comenzó a llorar, abrazándose a sí mismo cerca de mi cuerpo. Aquí es donde mi juicio me llevó por el camino equivocado por primera vez de muchas. Debe sonar tonto, ser mi perro protector en lugar de que mi perro sea mío, pero esta era mi familia. Pensé que si había algo ahí fuera que asustaba tanto a Sandy, entonces era mi trabajo hacer algo al respecto. Cargué mi 410, abrí la puerta, me paré en el umbral y esperé. Debo haber esperado al menos media hora, mirando fijamente a la nada. Apenas se oía ningún sonido, salvo el leve zumbido de los insectos y las hojas que crujían en el frío viento otoñal. Los alces no son criaturas elegantes, y si fuera un alce, lo habría escuchado venir. Alrededor de los 40 minutos, Sandy despegó como un disparo, hacia la oscuridad de los árboles más allá del camino, ladrando salvajemente. Empecé a preocuparme, a pesar de saber que mi perro no está completamente indefenso en la naturaleza. Todavía había animales más grandes a los que les hubiera gustado darle un mordisco, si no hubiera mucha comida para el invierno. Escuché que el ladrido de Sandy se desvanecía en la distancia y luego se detenía por completo. Esperé horas de pie en la puerta con mi escopeta amartillada y lista para dejar lo que fuera que estuviera esperando en el bosque. Esperé horas a que Sandy volviera a casa. Esperé hasta que el sol rompió a través de los árboles y luego esperé hasta esa noche, sentado en el escalón de mi Porsche, fingiendo la falta de sueño para ver a mi perro regresar. Sandy volvió, pero no hasta dentro de 3 días. La niebla había entrado en ese punto, y se estaba volviendo más oscuro, la noche pintando el cielo de un azul marino. El seguimiento de los últimos días resultó inútil, y comencé a preocuparme de tener que irme y encontrar más provisiones para las próximas noches. No podía dejar a Sandy ahí arriba, perdida en el bosque, con frío y probablemente hambriento. La idea de que pudiera estar esperando ahí fuera a que lo encontrara y lo trajera de regreso a casa era lo suficientemente angustiante. Estaba empacando la bolsa que colgaba en el perchero junto a la puerta con lo que necesitaría para el viaje del día siguiente. Pensé que mañana sería el último día antes de ir a la ciudad y ver si mi padre me ayudaría a encontrar a Sandy. Era un hombre jubilado y canoso, pero estaba seguro de que si mencionaba el nombre de Sandy, estaría más que dispuesto a ayudarme a buscarlo. Agradecidamente,
Lo vi desde la ventana, en el camino que conducía a la carretera principal, a unos 4 metros de la casa. Normalmente lo oía correr hacia la puerta y tocar la puerta un par de veces, ansioso por entrar, pero esto era diferente. Podía ver el reflejo de sus ojos como perlas verdes en la niebla turbia que había inundado la casa. Por un momento pensé que podría ser un animal, pero el contorno de su cuerpo en los jirones de densas nubes bajas era inconfundible. Aún así, a mi pesar, vacilé. Había algo diferente en su lenguaje corporal. Me quedé mirando por la ventana unos momentos más antes de que la razón venciera mi instinto. Sandy podría resultar herida, pensé. O peor. Abrí la puerta de golpe, pero él no vino de inmediato. En cambio, se quedó allí, mirándome intensamente, y cuando no se movió le silbé. Aquí, Sandy, lo convencí de que se acercara a la casa. Aquí, chico. La forma en que se movía era diferente. Era como si sus caderas se hubieran dislocado y el ángulo de sus patas cambiaba de dirección con cada paso, como si hubiera olvidado cómo caminar correctamente. Tenía la cabeza inclinada hacia el suelo, pero no mostraba los dientes. No parecía agresivo. La única forma en que podía describir la mirada que me dio fue avergonzada, como si acabara de meterse en algo que se suponía que no debía ser y le grité por eso. Pensé que podría lastimarse saltando al escalón elevado si se dislocaba las caderas, pero lo hizo bien. Su mitad de la espalda se balanceó un poco, por extraño que parezca, y sus patas casi se doblaron debajo de él, pero no se desplomó. Se sentó en el escalón y no me quitó la mirada. No fue hasta que me moví de la puerta por completo, abrí la puerta de par en par y esperé a que entrara que se movió, directo a su cama. No se detuvo en mi mano y me olió. No esperó a las mascotas ni saltó sobre mí como solía hacerlo. Fue directamente a su cama, donde se sentó y me miró durante bastante tiempo después. Regresé a la película en cuestión. Lo llamé varias veces, pero no respondió. Sus oídos ni siquiera se elevaron al sonido de su voz, o la palmada de mi mano en el desgastado sofá a mi lado. Había extrañado a mi amigo, pero no estaba dispuesto a moverlo físicamente hacia mí. Había algo en él que decía que no debería haberlo dejado entrar, pero lo atribuía a una estupidez, y unas horas más tarde me fui a la cama. Cuanto más lo pienso, no lo recuerdo parpadeando ni una vez. Se sentó allí como una estatua, y cuando apagué la luz, aún podía ver el reflejo del verde jade siguiéndome cuando entré en mi habitación y cerré la puerta. Podría haber jurado que lo escuché caminar en la noche, el sonido de clavos chocando contra el piso de madera, llegando a la puerta de mi habitación, pero fueron lentos y deliberados. No fueron como la rapidez con que Sandy se dio cuenta de que me había ido a la cama y me acurruqué. Escuché que los ruidos se detenían fuera de mi habitación, pero no escuché su gemido. No pensé en ello y caí en un sueño profundo. Cuando me desperté por la mañana, pensé que debía haber sido un sueño. Sandy todavía estaba sentado en la posición erguida en la que lo dejé cuando me fui a la cama. Fue como si no hubiera movido un músculo en toda la noche, y cuando le dije buenos días, ni siquiera movió la cola. Me siguió a la cocina, pero se detuvo en la puerta cuando dejé su plato en el suelo y lo llené con comida para perros del supermercado. Una vez más, su mitad de la espalda se movió de forma extraña mientras se abría paso lentamente hacia mí. Tenía la persistente sensación de que había algo desagradable en su aspecto ese día. Era como si se hubiera alargado un poco de la noche a la mañana. Sandy volvió a encorvarse, como cuando se dirigía a la puerta la noche anterior. No entró en la cocina. Pensé que debía haber estado hambriento, estando en la naturaleza durante tanto tiempo, pero me miró como si estuviera esperando que me acercara un poco más en lugar de tocar la comida. No hace falta decirlo, pero después de unos momentos de una competencia de miradas entre mi perro que no parpadeaba y yo, llamé a esa tontería y grité su nombre en voz alta. Ni siquiera un estremecimiento. No quería acercarme a mi perro para salir de la puerta de la cocina, pero esta era mi Sandy, y el mayor daño que había hecho en su vida fue comer moscas. Efectivamente, cuando pasé junto a él, se volvió y su cuerpo se balanceó de forma poco natural, pero no se movió hacia mí. Cuando me fui ese día, no pude encontrar nada. Las huellas de los ciervos en el barro se hicieron unos días antes y se enfriaron en senderos hechos naturalmente a través del bosque.
No podía oír insectos, ni pájaros, ni siquiera el aullido de un coyote cercano. Los únicos sonidos a millas de distancia del campamento eran mi propia respiración y el sonido de las hojas crujiendo debajo de mis pies. Cuando el sol comenzó a ponerse, comencé a hacer mi camino de regreso, pero debería haber empacado mi mierda y me fui. Justo detrás de un grupo de árboles, con la casa apenas visible más allá de la colina, pensé que descubrí la razón por la que los animales habían abandonado este lugar. En general, cuando hay muertes masivas de animales, eso generalmente significa que algo anda mal en el área de la matanza, y la vida silvestre suele ser lo suficientemente inteligente como para escapar de la esquiva. Incluso a los gatos se les cría instintivamente para que no les guste beber del agua que está cerca de donde está su comida, porque si vieras un animal muerto cerca de un arroyo, pensarías que el arroyo está contaminado y encontrarás otra fuente de agua. Cientos de ardillas fueron destripadas y esparcidas por la hierba en un círculo casi perfecto. La mayoría de ellos fueron desollados vivos, pero cuando me volví para vomitar todo el contenido en mi estómago, había unas pocas docenas que estaban al revés. No pude evitar vomitar repetidamente mientras hacía todo lo posible por caminar alrededor del círculo de órganos diminutos y aplastar cuerpos, no solo sobre la vista, sino porque el olor era impío. No sé cuánto tiempo habían estado allí, pero si me hubiera topado con esto antes, me habría ido con Sandy a cuestas inmediatamente después. Poco a poco, los cuerpos se detuvieron y se adentraron en una ardilla muerta al azar aquí y allá. Lo más grande que logré encontrar, a solo unos metros del lugar de alimentación impío, fue un ciervo. Parecía como si algo hubiera decidido despellejarlo vivo desde el cuero hasta el cuello, y cubrió algo de la piel sobre una rama, como si alguien estuviera curtiendo el cuero. No sé cuánto tiempo había estado allí, pero olía como si hubiera estado muerto durante bastante tiempo, a pesar de que no había ni una maldita mosca. La cabeza había sido cortada limpia justo por encima de los hombros, y cuando me di cuenta de que me habían quitado los órganos, pasé de caminar por el bosque a trotar. Afortunadamente, la cabaña no estaba muy lejos. Tiré por última vez, me limpié la boca con la parte de atrás de la manga y miré hacia la casa para ver a Sandy mirándome desde la ventana. Traté de razonar conmigo mismo y me dije que el comportamiento extraño de Sandy podría haber sido un trauma. Sé que es estúpido pensar en eso ahora, pero en ese momento, era la única explicación razonable que tenía para evitar volverme loco. El cuerpo alargado podría haber sido simplemente la soledad que me estaba afectando. Sandy se había dado cuenta de que había algo en este lugar, y en el momento en que lo notó, debería haber tomado esta advertencia y haberme marchado de regreso a la ciudad. Una vez que la puerta se cerró detrás de mí, comencé a empacar la comida y los elementos esenciales en cajas, moviéndome rápidamente para intentar meter mis cosas en el camión antes de que llegara la noche. Sería peligroso intentar maniobrar mi camino a través de los senderos por la noche, ya que las colinas de Kelly's Mountain eran empinadas, y en la oscuridad total con mi único compañero siendo mis faros, hubiera sido fácil deslizarse por un barranco y nunca más se supo de él. No quería quedarme una noche más, pero no tenía otra opción. Había regresado a la casa momentos antes de que el sol finalmente se alejara más allá del horizonte, y estábamos bañados en un cielo azul marino una vez más. No le presté atención a Sandy. Simplemente se sentó en su cama y me miró empacar. Pensé que no había ningún daño ni falta, arrojaría sus cosas en el camión por la mañana y nosotros volvería a la ciudad antes de la noche del día siguiente. Mirándolo por un momento, fue un pensamiento pasajero que él lucía un poco más hoy, y cuando me fui a la cama, fue difícil conciliar el sueño durante las siguientes horas. Debían ser cerca de las 4 o 5 de la mañana cuando lo escuché, el sonido de un silbido. El mismo silbato que solía llamar a mi perro. Empecé a sudar frío cuando me di cuenta de que quienquiera que matara a esas ardillas, colgara la piel, dejara lo que no necesitaba, muy bien podría haber entrado en mi casa. La puerta de mi habitación no hizo ningún sonido cuando la abrí lentamente, afortunadamente. Esperé un momento, escuchando a alguien llamar a mi perro durante unos segundos más antes de atreverme a asomar la cabeza por el marco de la puerta para ver bien a quién fuera que podría haber lastimado a Sandy. La puerta exterior estaba abierta.
Todo lo que vi fue la mitad trasera de Sandy, demasiado larga y larguirucha, casi enrollada en la parte trasera de la puerta. Su mitad delantera estaba afuera. Fuera lo que se había hecho pasar por mi perro, silbaba lentamente, llamando a Sandy. Cuando pude haber jurado que se había inclinado hacia el suelo de nuevo, y dicho Saande con la voz más impía que jamás había escuchado, cerré la puerta tan suavemente como la había abierto. No sé cuánto tiempo esperé con la espalda pegada a la puerta. Sabía que había dejado mi arma en la bolsa del perchero. Sé que no dormí. Esperé hasta que vi salir el sol en el horizonte, y luego esperé un poco más, hasta que debió ser mediodía y finalmente tuve las pelotas para abrir la puerta nuevamente y hacer una escapada hacia el camión. No moriría en ese lugar. Sandy se había ido y la puerta estaba abierta. Su comida estaba intacta, pero el refrigerador estaba abierto y toda la carne se había ido. No me molesté en empacar sus cosas. Simplemente tiré mi bolso sobre mi hombro, me dirigí al vado lo más rápido que pude y encendí el motor. No puedo describir el sentimiento que me invadió cuando me di cuenta de que tendría que dejar a Sandy en este lugar. La idea de que podría estar muerto nunca fue un pensamiento en mi mente. No creo que pudiera soportar el conocimiento de que cualquier cosa que permitiera en mi casa, lo que fuera que destripara a esos animales, podría haber hecho lo mismo con él. Bajé por los sinuosos caminos y carreteras lo más rápido que pude sin desviarme de los acantilados. Sentí como si estuviera girando en círculos por este laberinto que me llevaría de regreso a esa casa, pero cuando llegué a la acera en el tramo de la carretera de regreso a la ciudad, sentí el alivio invadirme, pensando que estaba a salvo. Justo cuando estaba saliendo sobre el cemento, sentí que algo fuerte golpeaba el parabrisas trasero, enviando vidrios rotos al asiento del pasajero. Solo pude vislumbrar la cabeza decapitada del ciervo que se enganchó en un vidrio intacto y cayó al asiento trasero. Lloré la mayor parte del camino a casa, con las manos apretando el volante con tanta fuerza que mis nudillos estaban blancos. Ojalá pudiera dejar esto con una nota positiva, nos lee . Ojalá pudiera decirles que encontré a Sandy en casa, esperándome. Ojalá pudiera decirte que ese fue el final, una experiencia traumatizante en el bosque que superaré con el tiempo. Anoche, me costó dormir. Seguí repitiendo la totalidad de mi viaje a Kelly's Mountain en mi cabeza. Pensé que no estaría durmiendo por un tiempo, y me quedé allí, escuchando el viento a través de mi ventana abierta. Podría jurar que escuché el silbido con el que solía llamar a mi perro, proveniente del borde del bosque. Si vas de viaje con tu perro, te aconsejo que no los pierdas de vista por mucho tiempo. Lo que regresa puede que no sea tu perro. Gracias por ver mi contenido y me ayudarías mucho si te suscribes. Te deseo que tengas un buen día.